Él les decía que ese era el ideal de la sabiduría, la tranquilidad ante los hechos que no sabemos realmente cómo son. Y eso es en esencia lo que sostiene el escéptico. No sé cómo son las cosas, no sé si son buenas o si son malas, simplemente me abstengo de juzgarlas y me mantengo tranquilo. El escéptico lo busca a partir de la renuncia del conocimiento, ¿sí? La definición tal cual que podemos ofrecer de escepticismo la podemos recoger de los esbozos pirrónicos que escribe Sexto Empírico. Tal cual la definición es la siguiente: el escepticismo es aquella capacidad de establecer antítesis a los fenómenos y a las teorizaciones para consecuentemente alcanzar primero una epogé y finalmente una ataraxia. Vamos a explicar esto con más detalle para que se entienda. ¿Por qué se dice capacidad? Porque es un ejercicio que requiere cierta capacidad intelectual para poder desarrollar esas antítesis que se le plantean tanto a los fenómenos como a los aspectos teóricos. ¿Qué entendemos por fenómenos? Pues básicamente los acontecimientos sensibles, ¿sí? Los colores que percibimos, las sensaciones, cualquier tipo de representación sensible se puede entender como fenómeno dentro del marco del escepticismo. ¿Y qué entendemos por teórico? Pues aquellas proposiciones no empíricas, ¿no? O que tienen su fundamento no en la experiencia, sino meramente en la especulación o la reflexión. ¿Qué hace el escéptico? Plantea antítesis o proposiciones contrarias a lo que se le presenta teóricamente o sensiblemente. Pongamos, por ejemplo, la proposición teórica Dios es bueno. La habilidad o la capacidad del escéptico es plantear una antítesis a Dios es bueno que igualmente es válida, ¿sí? Y puede encontrar consiguientemente otra proposición que sea la antítesis de esa antítesis, ¿sí? Y gradualmente va buscando antítesis a toda aquella proposición que se le va presentando, ¿sí? ¿Qué sucede entonces con el escéptico? Que se encuentra ante una serie de proposiciones que son contrarias e igualmente válidas entre sí, y ¿qué sucede? Encuentra confusión y duda. Entonces, ¿cuál es la verdadera? Entonces, se puede preguntar el escéptico. Si a cada proposición o a cada acontecimiento sensible puedo postular lo contrario, entonces, ¿de cuál me fío? ¿Cuál es la verdadera? El escéptico ante esta situación llega entonces ya no a aceptar tal o cual proposición, sino que lleva a cabo lo que se llama la epogé o una suspensión del juicio, que es lo que mencionábamos hace un momento. ¿Qué es la epogé o suspensión del juicio? Es básicamente el equilibrio mental que tiene el escéptico para no aceptar ni rechazar nada, sino que simplemente se mantiene suspenso, no toma partida de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que acepte o rechace puede presentársele una opinión contraria igualmente válida. ¿Cuál es el fundamento del escepticismo? Es ese, que a cada proposición o a cada acontecimiento sensible se le puede proponer un contrario igualmente válido, ¿sí? Ese es el fundamento del escepticismo. Una vez que lleva a cabo la suspensión del juicio, llega entonces a lo que se llama la ataraxia o el bienestar o la tranquilidad del espíritu, que eso es lo que busca en última instancia el escéptico. Es Pirrón de Elis. De hecho, el escepticismo también recibe el nombre de pirronismo, ¿sí? La figura de Pirrón es muy interesante porque no escribió nada y sería contradictorio que escribiera, porque si él dejara un libro que dice todo es dudoso, pues podemos dudar del mismo libro, ¿no? Lo cual sería contradictorio, ¿no? Se dice que era muy curiosa su vida porque cuando salía a caminar siempre mandaban a gente a que lo cuidara, porque como dudaba de todo, dudaba si lo que estaba enfrente de él era un precipicio y seguía caminando, ¿no? Entonces, para evitar que se matara, pues la gente lo cuidaba, ¿no? Dudaba de si lo que estaba enfrente de él era el fuego y pues caminaba directo al fuego, y para impedir que se quemara, pues lo alejaba, ¿no? Entonces, a ese grado de escepticismo llegó, o a ese grado de duda llegó Pirrón de Elis, ¿no? Que es para todos el máximo representante del escepticismo. Y a partir de ello, pues se encontraba siempre tranquilo, porque no le preocupaba cómo eran las cosas, simplemente se movía, ¿no? Y bueno, otra de las razones que acabo de recordar del por qué no escribió es que incluso dudaba de la misma existencia del papel en el que iba a escribir, ¿no? Es muy curioso. Argumentaba de su condición un pasaje que él vivió propiamente, ¿no? Donde se encontraban en un barco y
aconteció una tormenta que casi los llevaba a la deriva. Él vio que todos los tripulantes estaban alterados ante la inminente muerte y vio que al lado había un pequeño cerdito comiendo tranquilamente la paja, ¿no? Entonces se dio cuenta de que si al cerdo no le preocupaba aquello que estaba sucediendo, pues realmente no era como los demás lo percibían, sino que perfectamente podía ser de otra forma, ¿sí? Ante ello, pues no se perturbó ante la tormenta y se mantuvo tranquilo. Él les decía que ese era el ideal de la sabiduría, la tranquilidad ante los hechos que no sabemos realmente cómo son. Y eso es en esencia lo que sostiene el escéptico. No sé cómo son las cosas, no sé si son buenas o si son malas, simplemente me abstengo de juzgarlas y me mantengo tranquilo. Bueno, un escéptico en sentido estricto es aquel que lleva a cabo la operación de la suspensión del juicio y consecuentemente alcanza la ataraxia, el bienestar del alma, y hay quienes llevan a cabo actitudes escépticas, pero que sin embargo no son escépticos. ¿Por qué? Porque dudan de todo, pero a partir de esa duda no buscan alcanzar la tranquilidad de su espíritu, sino que únicamente utilizan la duda como una herramienta metodológica. El ejemplo que se me ocurre es René Descartes. Descartes utiliza la duda, que es propia del escéptico, duda absolutamente de todo, no con la finalidad de encontrar en su espíritu tranquilidad, sino encontrar en todo aquello que duda algo de lo que no se pueda dudar, ¿sí? Entonces se encuentra el yo pienso. Descartes comprendió muy bien en ese sentido que si partía de certezas llegaba a dudas, pero curiosamente, como enseña el escéptico, si parte de dudas llega a certezas, y curiosamente eso fue lo que sucedió. Encontró la certeza a partir de la cual cimentó toda su filosofía, que es el yo pienso, ¿no? Algo parecido sucede con otro escéptico muy célebre, que es Edmund Husserl. Él tal cual recupera el término epogé y lleva a cabo el mismo procedimiento que Descartes para encontrar la misma fundamentación a su fenomenología trascendental, que es el yo pienso, ¿no? Y a partir de ello pues, se construye toda la ciencia que es la fenomenología trascendental de Husserl. Podemos hablar de otro escéptico, no en sentido estricto, sino de un filósofo que tiene una actitud escéptica, como puede ser Sócrates, por ejemplo. Sócrates tiene la actitud escéptica de dudar de las definiciones que le ofrecen y plantea como el escéptico antítesis a aquello que le propone, como una definición ya sea del bien, de la justicia, etcétera, etcétera. Sin embargo, el propósito de Sócrates no es buscar el bienestar del espíritu, sino más bien alcanzar la ley universal o la esencia de aquello de lo que pregunta, ¿no? Entonces, Sócrates tiene una actitud escéptica, pero no es un escéptico en sentido estricto. Escépticos, genuinamente hablando, son los pirrónicos, los que siguen a Pirrón, ¿no? Que buscan ese bienestar del espíritu, tal cual. Podemos nombrar muchísimos otros escépticos, y bueno, ya llegando a la actualidad, hoy en día no vemos en sentido estricto escépticos, sino más bien vemos cotidianamente actitudes escépticas, es decir, podemos dudar de cierto tipo de saberes, y bueno, lo que yo podría sugerir de manera personal es que hoy en día se tienen actitudes escépticas muchas veces orientadas a saberes que quizá no merezcan la duda, ¿sí? Creo yo que hoy en día se tiene que aprender a dudar, o sea, dudan todos, ¿no? Pero a saber dudar de lo que realmente merece ser puesto en duda, pocos lo hacen. Por ejemplo, hoy en día de engaño universal, saber dudar y aprender a dudar de lo que se debe dudar es un acto revolucionario. El mismo Borges ya lo decía, ¿no? Otro de los nombres de la inteligencia pues es la duda, ¿no? Entonces, el escéptico nos deja esa enseñanza. Hay que aprender a dudar, ya sea, por un lado, para alcanzar el bienestar del espíritu, o bien para que no nos vendan como verdadero aquello que verdaderamente es falso, ¿no? Tener cierta prioridad respecto a la duda, por ejemplo, toda esta información o sobreinformación que se nos ofrecen, por ejemplo, en medios como las redes sociales, ¿no? Hoy en día es muy fácil creer lo que nos dicen y creo yo que se debe de afinar la habilidad de dudar sobre todo aquello que nos dicen, ¿no? No recuerdo muy bien quién decía que en la antigüedad el sabio era quien más sabía. Creo yo que ahora el sabio es quien mejor duda, ¿no? Hay que aprender a dudar y saber dudar de todo, ¿no? Porque pues fácilmente, si no dudamos y aceptamos todo como verdadero, pues nos volvemos susceptibles y fácilmente manipulables. Entonces yo tendría cuidado
con la sobreinformación que se nos ofrece en las redes sociales, ¿no? Aprender de los escépticos a saber dudar, ¿no? A plantear antítesis a aquellas ideas que se nos ofrecen, para poder averiguar, no si son verdaderas, sino quizá qué son realmente, ¿no? ¿Cuál es el propósito de aquello? Y bueno, ya que sea de paso, si nos interesa, pues es ser hombres tranquilos, que también hace falta, ¿no? Hoy en día estar tranquilos en nuestro espíritu.